Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos con lo que ustedes me pidieron, que ya saben, ustedes hacen la encuesta y yo les traigo los mejores mazos. Entonces, en esta ocasión ganó el Gigante Noble. Y bueno, tenemos los mejores mazos con una de mis cartas favoritas. Una de las cartas que sinceramente he usado bastante. Pero antes que nada, recuerden que si quieren aparecer aquí abajo en la tabla de líderes, tienen que ir y seguirnos en Twitch, donde estamos haciendo un montón de directos, un montón de cositas. Yo le digo el YouTube morado, pero sí, ya no me importa nada y digo Twitch aquí, lo digo con todo, con ganas. Pero bueno, para que simplemente agarren y nos sigan en Twitch. El link está en la descripción. Vamos a tener directos de lunes a viernes de Clash y de algún otro juego. Estamos con una serie de Resident Evil, así que también pueden ir a seguirnos en el canal secundario que va a estar aquí arriba. Pero bueno, vamos de una vez con el primer mazo con Gigante Noble. Y bueno, señoras y señores, empezamos con el primer mazo o Gigante Noble con Bárbaros de Élite. La verdad siempre va de maravilla. Sí, es sucio, bastante guarro, pero es Gigante Noble. Es Gigante Noble. Tenemos B, Dragón, Mega Esbirro, Mago de Hielo, Rayo, Tornadito y Barril de Bárbaros. Como siempre, lo vamos a estar probando en directo. Bueno, en directo no, perdón, en torneito. Así que vamos de una vez al torneo real. Lo vamos a estar probando en torneo real y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, muchachos, estamos acá contra Genesis Flow. Genesis Flow. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí subiendo con el torneo real, tranquilito. Pudiéramos empezar con un barril, pero si me trae el Lockbait, bueno, voy a tener que gastar el tornado. Aquí tranquilito para ver. Ok, puede ser un Lockbait el de él, sinceramente. No sería raro. Igual. Ok, voy a gastar esto aquí así y esto aquí así. Perfecto, buenísimo. Lamentablemente nos vamos a comer mucho daño del lado derecho, pero pudimos activar la Torre del Rey, pudimos defender. Sí tiene un Lockbait un poquito extraño, no sé si llegará a tener estructura, lo cual me parecería bastante raro, no les voy a mentir. Metemos un Gigante Noble. Sí, metemos un Gigante Noble, el gasto bastante elixir. Yo en verdad... Uy, tiene P.E.K.K.A. Buenísimo. Increíble. Increíble. Metemos esto. Y metemos esto. Y un rayo va a ayudarnos acá. Porque vamos a hacer este rayo que va a ser bueno. O sea, vamos a hacerle daño a todo. Lamentablemente, bueno, nos hizo bastante daño. Tiene un Lockbait o un minero control. No sé, bastante extraño. Dragon aquí. Uy, eso me va a hacer daño. Sí, bastante tonto, la verdad. Esa defensa fue bastante mala. Me preocupa. Me preocupa bastante esto. Que él tenga P.E.K.K.A. es una preocupación muy grande. Y podemos poner esto aquí así. Tuc. Bien, nos deshacemos de las niñas pillas. Y tranquilamente eso, tenemos esto. Uy, qué buen predict, papá. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Excelente predict que nos lanzamos ahí. Además de esos bárbaros de élite que pegan un montón. Y buenísimo, no podemos lanzar un Gigante Noble. Uy, no, sí, si él hace eso, yo lanzo el Gigante Noble. Yo lanzo el Gigante Noble acá. Y, uy, ese veneno es malísimo. Nosotros con el Gigante Noble seguramente vamos a tumbar la torre, así que, o si no la dejamos a nada. Sí, la dejamos a nada, lamentablemente. Pero bueno, Mega Esbirro acá no está nada mal para esto. Unos bárbaros de élite. Mago de hielo. Metemos esto por acá para hacer daño. Y bien, bien, bien. En verdad, bastante bien, independientemente de todo. Yo sinceramente voy a empezar a defender un poco y a ver si le podemos ganar a Rayo. Pero, uy, ese es error de él. Eso es un error muy grave de él. Error garrafal. Pero terrible, terrible. Porque ya con un rayo agarramos y tumbamos la torre y el Gigante Noble. Y perfecto. Y la primera partida está ganada contra un mazo de P.E.K.K.A. bastante extraño, sinceramente. Y bueno, ahora pasamos con el segundo mazo, que es este macito de Gigante Noble, también con Bárbaros de Élite, pero esta vez tenemos Pescador, Bruja Madre, Mago Eléctrico, Bola de Fuego, yo que de Dragón, Tronco y Espíritu Sanador. Recuerden que tenemos los mejores mazos con Mago Eléctrico, los pueden tener aquí, también tenemos de la Bruja Madre, ya tenemos también de Bárbaros de Élite, creo que nos faltaría de Pescador, así que ya saben que
en la pestaña comunidad van a poder votar por el siguiente de los mejores mazos. Este es un mazo bastante bueno, bastante rápido, un ciclado bastante interesante. Y bueno, vamos a pasar a ver qué tal nos va en el torneito real. Y bueno, señores, estamos acá en nuestra tercera partida. Voy a dejar que eso active torre, que pegue, perdón, y vamos a activar la torre con el pescador ahí y esa montacarnero, lo cual nos ayuda bastante. Y si yo meto esto aquí así, el pescador va a traerse cualquier cosa que nos pueda llegar a molestar, como ese mega caballero, y lo vamos a terminar matando, lo cual va a estar genial. Porque miren, ahí le hacemos bastante daño a todo eso y queda el pescador vivo, lo cual es increíble. Porque miren eso, buenísimo. Buenísimo, le metemos un tronco para hacerle un poco de daño a ese leñador y que muera. Sí, no, igual no murió para que nuestro gigante noble sobreviviera, pero bueno, salió bastante bien todo eso. Por ahora hicimos bastante daño, empezamos súper bien. La bruja madre nos pudiera ayudar acá, pero es que no sé qué unidad llega a tener acá. Vamos a ver qué hechizo tiene. Pudiera tener bola de fuego, lo cual pudiera ser bastante molesto, no les voy a mentir. Y acá ya con las torres activadas podemos traer esto sí tranquilamente para acá. Y de paso con la bruja madre vamos a crear un puerquito que se va a ir por el otro lado. Aprovechamos todo eso y empezamos a atacar, lo cual está súper bien porque miren que eso, la verdad, está chévere. Miren, bien, vamos a ir haciendo mucho daño. Ese pescador va a pegar, va a pegar, va a pegar, va a pegar. Bien por ese pescador. Y ese bárbaro de élite agarró y negó a ese mega caballero que lo dejó con nada de vida. Y sinceramente pudiera atacar con un gigante noble aquí agresivo. Tenemos mago eléctrico para defender a su montacarneros. Pero eso sí no me lo esperaba yo. No me esperaba una torre infierno con mega caballero y todo lo demás. Ya es una partida que pudiéramos ganar un poco a hechizos. Por ejemplo, aquí voy ciclando un poquito más tranquilo para no hacer nada. Aquí tenemos el mismo ciclo que hacemos lo otro. Esperamos acá, metemos esto y metemos esto por acá para que tranquilamente paremos a la montacarneros, que es lo que más necesitamos parar. Y esa bruja va a lanzar más puerquitos, lanza puercos por el otro lado. Aquí las arqueritas nos sirven para traer puerquitos también. Y vean que esos puercos van a ser muy buenos porque son distracción para esa torre infierno que la verdad, o sea, va a caer, yo lo sé. Seguimos lanzando, miren, es que este mazo está muy bueno, este mazo está increíble. Ya que se gastó al mega caballero y empiezo a atacar por el otro lado y la verdad va súper bien. Los mazos gigantes nobles son una belleza, la verdad a mí me encantan. Aquí con un tronco hacemos daño a todo eso, buenísimo. Y ponemos una bruja madre para quitarnos de encima a esas arqueritas. Uy, lamentablemente por este lado no quiero que se me complique mucho, así que ese mago eléctrico es genial. Aquí un espíritu sanador, bien, buenísimo, sobrevivió un poquito más y ya defendimos bastante bien, ganamos nuestra segunda partida y vamos a pasar con el tercer mazo. Y bueno, señores, el tercer mazo es este, panitas. Es un mazo bastante extraño, sí, algunos dirán, wow, qué mazo tan extraño, la verdad. Pero es un mazo que se usó, creo que en el 2017, 2018, una de las CRL World Finals. La verdad, increíble. Si no lo estoy mal, lo utilizó un asiático, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Lo usó uno de los jugadores profesionales y es un mazo que la verdad iba increíble. Princesa, o sea, como ven, vamos con el gigante noble, caballero, príncipe. Pudieras poner por el mega caballero unos bárbaros de élite, no está mal, pero aquí para defender un poco los bárbaros de élite, el mega caballero no está nada mal. Príncipe, barril de duendes, princesa, duendes lanzadardos, murciélagos y ejército de esqueletos. Como ven, es un Zap Bait, Lock Bait también. Y no tenemos hechizo fuerte. Nuestro hechizo fuerte literal es lanzar todo. Lanzar todo y hacer un push que destruya al rival. Y bueno, señores, vamos por nuestra otra victoria en el torneo real. Aquí peinadito un poquito, perro. Hoy no está haciendo tanto frío. Gracias que no hace tanto frío. Está haciendo hasta solcito. Voy a dividirles los esqueléticos. Traten de este mazo no atacar muy fuerte, sino hasta el por 2. Miren, por ejemplo, él acá de gastar el tronco, que es lo que nosotros buscamos. Y vean, traemos aquí tranquilamente esto. Nope. Y tiene flechas y tronco. Genial, increíble, gracias Supercell, te amo. Pero bueno, ya que se gastó las flechas y el tronco, nuestra princesa no estará nada mal. Y bueno, ahí quedamos un poco. Vamos a defender esto aquí así. Y defendemos esto por acá. Ok, así, vean que está molesto que le haya traído mega caballero. Y bueno, acá se va a tener que gastar las flechas o algo aéreo para defender
a esos murciélagos, porque miren cómo tanquea. Bien, perfecto, salió todo buenísimo. Sé que ya él se gastó el tronco, así que agarramos y con esto le vamos a hacer muchísimo daño. Vean eso ahí, uf, bestial. No hemos hecho mucho ataque, pero miren, 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 miren. Ya ahí tumbamos una torre, uf. Uf, y no debimos utilizar el gigante noble. Vean lo fuerte que es este mazo. También sorprende mucho, porque nadie se lo espera, sinceramente. Y cuando le saque el gigante noble, él se va a quedar como, ¿qué es esto? Pero bueno, aquí tranquilamente esperamos a ver si nos saca al montapuerco. Sí, correcto. Nos saca el montapuerco. No te voy a gastar eso por ahí. Así que te voy a gastar estos esqueléticos acá, que van a mover al caballero. Perfecto, buenísimo. Tienes que defender de alguna manera esos esqueléticos, porque si no van a hacer bastante daño. Y ahí está, el espíritu de hielo, tranquilamente. Igual creo que no tiene muchas defensas para eso. Uy, miren, uy, se acaba. No, 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 ¿qué acabas de hacer? Mira, mira, mi gigante noble, perfecto. Tienes que defender algo, porque si no, miren ese gigante noble haciendo mucho daño. Tienes que usar las flechas, buenísimo. Y ya nosotros aquí, la verdad, hemos hecho bastante daño. Ya la cuestión es defender. Podemos defender tranquilamente. Aquí con un príncipe no está nada mal defender. Se acaba de gastar el tronco. No estoy claro, pero puede que gaste las flechas. Igual si yo coloco eso ahí. Y además la princesa tiene que defender una a la otra. Uy, vean ahí que hizo bastante daño. Hizo bastante daño nuestro barril. Uy, aquí tuve que gastar esos esqueléticos. Me preocupa un poquito el lado izquierdo, pero vamos a poner esto aquí fuerte. Ponemos los murciélagos y ya nosotros tumbamos sinceramente esa torre. Nosotros ya hicimos todo perfecto. Buenísimo, metemos un príncipe. La verdad este es un mazo muy, muy fastidioso. Vean todo el daño que estamos haciendo. Podemos llegar a tumbar las 3 torres, creo yo. Creo yo que sí las podemos llegar a tumbar. Miren, 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 miren eso, miren eso. Alto mazo, muchachos, el que les traje yo acá. Este mazo es buenísimo. Y bueno, vamos a pasar a una siguiente partida. Y bueno, panitas, vamos con el cuarto mazo que tenemos acá. Es un mazo de gigante noble sin bárbaros de élite, muy importante. Pero tenemos el pescador. El pescador es una carta que con el gigante noble va muy bien. Que tenemos además de eso, mago eléctrico y bebé dragón, jaula del forzudo, esqueléticos, rayo y barril de bárbaros. Tengo oro, me gustaría saber si mejoró la jaula del forzudo. No sé qué carta mejorar sinceramente ahorita, pero bueno, si quieres me lo puedes dejar en los comentarios junto con tu buen like. Y además recuerda suscribirte y activar esa campanita para más mazos de este estilo, o sea, porque es súper importante. Y no olvidar que el día viernes tenemos otro Si Me Ganas Te Pago. Así que vayan suscribiéndose ahí y ese botón rojo no se activa solo, yo. Vamos con la siguiente partidita en el torneo real, que vamos invictos, papá. Y bueno, panitas, vamos contra Golan. Tranquilamente. A ver qué tal. Uy, vamos a poner esto aquí así, porque puede ser un lockbait, entonces puede traer también barril de duendes. Tienen que tener siempre en cuenta eso. Cuando hay barril de esqueletos, pueden que traiga todo eso. Así que bueno, vamos a esperar un poco. Metemos esqueléticos. Los esqueléticos simplemente es para ciclar. Nosotros, la verdad, con este gigante noble desde atrás es un poquito apresurado, pero podemos sacar algo muy bueno. Sí. Uy, por ejemplo, aquí un mago eléctrico no nos va a caer nada mal. Aquí un pescador para eso. Uy, qué lamentable haber gastado el mago eléctrico. Muy lamentable, la verdad. Voy a tener que poner esto aquí así. Y los esqueléticos también van a servir de distracción. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, voy a poner los esqueléticos acá porque eso va a morir rápidamente. Así que voy a tener que recibir daño. Y sí, no salió tan bien. Bueno, ya sé que tiene dragón infernal, por lo cual mi mago eléctrico es súper importante. El problema acá es que él... A ver si le predigo la bandida por este lado. No. Pero la gastó ahí. Buenísimo. Buenísimo que la haya gastado. Porque si yo hago esto, el pescador no recibe daño porque la agarra antes de que haga el dash. Perfecto. Buenísimo. Y ya nosotros tenemos que esperar. Aquí ya con este mazo voy a esperar un poco el por 2. Sí, me imagino que tenía eso. Metemos esto acá. Y metemos mago eléctrico aquí. Tuc. Y tuc. Buenísimo. Ya nosotros lo vamos a poder defender con esto aquí así a la derecha. Y buenísimo. Perfecto. Igual hemos recibido bastante daño, lo cual no me está gustando. Y voy a tener que lanzar un... Uy. Bueno, acá ya con los esqueléticos puedo defenderlo bastante bien. Metemos esto aquí así. Tuc. Bien.
Bien, bien, ahí lo defendemos. Vamos a recibir un golpe, creo. Sí. B de dragón. Y el mago eléctrico lo voy a poner un poco lejos. Pudiera poner el rayo, pero prefiero tener esto seguro para defender. Y acá sí voy a poner esto así. Y pongo esto acá. Pongo esto acá. Sé que es un riesgo, pero son cosas que hay que hacer. Uy, los esqueléticos. Metemos esto por aquí. Y aquí con un mago eléctrico podemos defender todo eso. Uy, la verdad esta no está nada fácil porque el chamo la está jugando bien. Golan estaba jugando bastante bien. Ok, aquí con un barril de bárbaros. Aquí tengo que defender a juro con la jaula porque si no se me va. Uy, pero bien que gastó también el barril por ese ladito. Y buenísimo. Buenísimo. Uy. Esqueléticos acá divididos para ciclar, para no quemar elixir. Metemos esto por acá. Tenemos rayo. Yo creo que esta vez sí voy a utilizar el rayo. No lo voy a utilizar. Meto esto por el mega caballero. No, qué bien colocado todo eso. La verdad salió bastante bien. Metemos acá el barril. Esqueléticos por acá. Metemos esto aquí así. Bien. Uy, se me complica. Se me complica y bastante. Especialmente por esa lanzafuegos que la verdad está muy molesta. Igual creo que la pudiéramos ganar a hechizos. Un tipo sucio, sí, pero pudiera. Uy, si ese de dragón pega aunque sea 2 golpes. Metemos esto aquí así. Esto acá así. Metemos esto por acá. Bien ahí. Agarrado ese mega caballero. Metemos un gigante noble. Y tenemos el rayo para ese dragón infierno que va a salir ahí. Perfecto, buenísimo ya. Ahí Tukel no se lo espera. Buenísimo ese rayo, increíble. Y ganamos otra partida más, muchachos. Vean cómo la cuestión de esperar para utilizar las cartas en el momento adecuado funcionó de maravilla. Y ahora, señores, vamos con el último y quinto mazo, que es este mazo que ha estado en el tiempo. La verdad ha estado mucho en Clash. Y es un mazo bastante interesante, ojo, porque es gigante noble con montapuercos y además chispitas. Y tenemos, además de chispitas, que es una unidad defensiva muy buena y de ataque también, porque si llega el ataque, los bárbaros y la horda de esbirro, la verdad, defienden de maravilla. Además de eso tenemos mega esbirro, flechas y zap. No es un mazo que esté mucho en meta, pero cuando se ve es una sorpresa increíble. Y bueno, señores, estamos contra el señor árabe de ahorita, el pana árabe. Alibaba, estamos contra Alibaba. Vamos a ver qué tal nos va contra él. La idea, obviamente, es ganarle. Vean que aquí, por ejemplo, los bárbaros, creo que llega a pegar uno porque lo tenía que poner un poquito más adelante. ¿Cuál es la idea del mazo? Que ahí tenemos la bola de fuego. Él tiene bruja, ok, es bastante raro verlo, no voy a mentirles. Y voy a lanzarle un monta por este lado, simplemente porque él me lanzó la bruja. Es una muy buena defensa. Eso sí no me lo llegué a esperar. Ponemos esto aquí así. Y... Buen zap. Uy, tiene bola de fuego, me la guardó bien. Me va a hacer daño por ambos lados. Ok. Sinceramente lo que más me molesta es ¿cómo es que se llama? La bruja. La bruja me molesta un montón. No tengo una bola de fuego, no tengo algo que, digamos, la mate de una. Porque los esqueléticos la van defendiendo bastante bien. Aquí vamos a tener que utilizar un chispitas. Uy, qué buen chispitas. Uy, no, pero que mejor zap el de él. Mucho mejor el zap de él, la verdad. Y lamentablemente... Él igual se gastó... ¿Saben qué? Yo puedo hacer aquí un poco agresivo. Y si me pongo agresivo, no creo que tenga la bola de fuego. Ahorita no recuerdo el ciclado bien. Pero la verdad el ataque... Uy, bueno, tiene mago de fuego, la verdad. Si... Bueno, nosotros hacemos bastante daño. Tú pega una vez más y pégale ese mago. Gracias. Y bueno, ahora hay que defender eso. Él también tiene un mazo bastante extraño. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejar que eso pegue. Ahí está. Y ahora sí le pongo los bárbaros. Quiero que me gaste la bola de fuego, sinceramente. Uy, tiene chispitas también. Ok. Voy a poner un mega esbirro por acá. Y voy a poner mi chispitas por este lado.
La cuestión es la siguiente. Me voy a utilizar... Ok. Me voy a meter unas flechas acá. Bien. Y... Uy, qué mal zap el de él. Qué mal zap el de él. Qué mal zap. Qué mal zap todo. Buenísimo. Buenísimo. Excelente. Excelente. Esos bárbaros los tiene que defender. Ahí está. Ahí está. Mire, 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 mire ese chispita. Ese chispita. Y voy a lanzarle un monta. Le voy a lanzar... No, un monta no. Voy a tener otro chispita acá defensivo. Porque hay que defender, señores. Hay que defender. Ok. Bien. Bien, bien. Tú, bien el chispitas. Bien el chispitas ahí. Flechas. Buenísimo. Buen largo. Increíble. Le meto esto por acá para que él gaste... Él gaste algo. Uy, bien, bien, bien eso ahí. Bien eso ahí. Le gastamos un zap. Rápido, bien, buenísimo ese zap. Uy, aquí me preocupa un poco la parte de mi defensa. Porque no va a ser la mejor defensa del día. No. Vamos, mátalo, mátalo. Ay, se me fue a pegar. Sí. Pudiera poner un gigante noble. Pudiera hacer un ataque que es bastante arriesgado. Uy, no, es muy arriesgado. Era demasiado arriesgado ese ataque. Y más con la bruja ahí porque me puede defender bastante bien. Y el monta lo pongo de distracción. Porque es que yo sabía. El monta de distracción ahí va a estar súper bien. Buenísimo. Buenísimo. Y ya acá yo pongo esto aquí así. Y metemos un zap. Buenísimo. Buenísimo. Metemos otros chispitas de atrás. Miren ese gigante noble pegando. Que es lo importante del día. Uy, uy, monta aquí, distráete, distráete. Gracias. Ok, esto sí es un problema. Esto sí es un problema. Ok. No, 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 no. Necesito el zap ya. El... ¡No! Ay, no, me equivoqué. Me equivoqué durísimo, yo tenía que haber atacado, o no sé, ay, ya no sé, estaba muy... Oh, era un mazo complicado. Lamentablemente perdimos la última partida. Y bueno, muchachos, lamentablemente perdimos esa última partida, quedamos 5-1 en el torneo real por los momentos. Igual yo en directo, este video seguramente se sube después de ese directo, igual, pero bueno, tenía que probar los mazos. Recuerden que en el canal de Discord están todos estos mazos. Simplemente tienen que ir a la descripción, van a tener todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, donde pongo un montón de cosas. Y bueno, además de eso, mi Twitch y mi Discord, donde hablamos un montón de Clash y otras cositas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar la campanita y apretar ese botón rojo que no se aprieta solo. Y los espero en el siguiente video.